Este documental fue declarado de interés por la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Estamos en la isla de Chiloé, más precisamente en la iglesia de Achao. Aquí, en esta tierra del sur de Chile, es donde se originó toda esta evangelización y esta verdadera proeza, si se quiere, de estos sacrificados misioneros que decidieron ir a conocer la tierra del Nahuel Huapi. Se cumplieron 300 años de la destrucción de la misión jesuítica en Nahuel Huapi, que es un punto de inflexión en la historia en lo que tiene que ver a la evangelización de la actual Patagonia Argentina. Fue la primera vez que estuvo en forma permanente una misión jesuítica en tierra de la Patagonia, tratando de llevar la palabra de Dios y llevar el Evangelio, y a su vez de tratar de convivir y acentuar la comunicación entre los pollas y los puelches y los misioneros de la Compañía de Jesús. Pasaron 300 años y lo que estamos haciendo a través de este documental es querer mostrarle el gran esfuerzo que hicieron estos jesuitas, que incluso les costó la vida misma. Los 4 que fueron designados a esta misión a orilla del Nahuel Huapi, los 4 fueron asesinados. Realmente personas muy capacitadas, muy jóvenes, el que más edad llegó a tener llegó a los 44 años, muy capacitados, les decía, porque sabían hasta 5 idiomas, como el caso de Nicolás Moscardi o Felipe de la Laguna, pero sin embargo decidieron ir a un lugar totalmente desolado, inhóspito, y realmente donde la violencia a través de los puelches rebeldes y los pollas que se oponían a la evangelización allí a orillas del Nahuel Huapi, los atacaron, incluso, como decía, les produjo la muerte, y 2 de ellos están enterrados a orillas del Nahuel Huapi. Esta iglesia, donde estamos ahora, en Achao, representa eso, ¿no? El martirio, el esfuerzo, dejar la vida por un objetivo, y Nuestra Señora del Nahuel Huapi está aquí, precisamente en Chile, resguardando esta historia que es tan importante para nosotros. Bueno, esta es la historia de las misiones acá en el territorio, en estos archipiélagos, ¿no? Porque los primeros misioneros que llegaron a Chiloé, hay un asentamiento aquí del 1567, ya en Chiloé, en Castro se instala. Esos misioneros llegaron para atender a la tropa, a los españoles, a la población española, pero no a los indígenas. Entonces recién, con la llegada de 2 misioneros entran acá, Melchor Venegas y Ferrufino, entran, dice la crónica, a tantear las disposiciones de estas ánimas. Es decir, a ver si estaban dispuestos a recibirlo en el fondo. Y ellos llegan en 1608, pero casi a finales ya, ¿no? O sea, en diciembre, entonces 609 siempre lo tenemos como la fecha de inicio. Y ese mismo año ellos se aventuran a recorrer este archipiélago. Y se aventuran en invierno, en periodo malo. Entonces es un fracaso esa primera expedición, pero las siguientes ya se dieron cuenta que Chiloé tiene estaciones, y hay estaciones pródigas, ¿no? Y idearon un sistema que se llamó Misión Circular, porque en la fecha de salido el invierno, en primavera, se iban hacia un sector y hacían una media luna. Luego volvían a Castro, en diciembre, a la fiesta de fin de año, y hacían la otra herradura. Entonces formaban un círculo misional. Y eso significaba ir atendiendo prácticamente todas las islas de este archipiélago, que es bastante grande. Y hacen 2 cosas, dos situaciones que generan la estructura básica. Una, construyen un lugar para reunirse, que es una casa con las mismas características de la casa mapuche de acá. La población básicamente era mapuche, y la otra era chono, que eran canoeros. Entonces ese es otro tipo de misión que van a emprender después. Los escurridizos chonos, como dice una crónica por ahí, pues ellos se movían.
Entonces, para los mapuches acá, que se llamaron beliches, en el nombre local, para ellos idearon esta casa grande, que iba a ser el templo, y había que dejar a alguien a cargo de esta casa. Y ese es el Amomari Camañ. Amomari Camañ significa, Camañ es pastor, y Amomaritún es la acción de sacarte el mal que hace la chamana, la machi. Por lo tanto, era el pastor que te iba a sanar. O sea, usando una terminología incluso que era propia de esa cultura. Estos misioneros jesuitas son los menos invasivos que hay en términos de colonización, y por eso sus colonizaciones resultaban mejor. Tal es así que ellos están hasta 1767, hasta ahí son expulsados por el mismo reino, y en ese momento tienen absolutamente poblada este archipiélago de iglesia y de desarrollo de una religión nueva, donde se dice que los indígenas, después de esos siglos ya de evangelización, los indígenas lo que adoptaron fue el culto, no así todavía al Dios europeo. Pero ese es un tema de discusión, ¿ves? Entonces, dentro de ese proyecto, ¿no es cierto?, de evangelización, van extendiéndose hacia otros sectores. Los neófitos en la fe le llaman, por ejemplo, al otro grupo, al grupo chono, al grupo canoero, porque había que adoptar otras estrategias para evangelizarlo, porque ellos estaban más distantes, estaban mucho más al sur, era una población de menor cantidad también, y los otros son los de la cordillera. Me interesó particularmente lo de la misión en el Nahuel Huapi, porque si bien toda su tarea en los distintos lugares, tanto de lo que hoy es la Argentina como el Paraguay, toda la historia de lo que es la misión de los jesuitas acá en la península Huemul era bastante desconocida. Yo diría que, por lo que yo había leído, realmente solamente el padre Guillermo Furlong, que fue un gran historiador de la Argentina, él hace mención y detalla la tarea de los misioneros en la misión del Nahuel Huapi. Y en 1669 empieza uno de los... José Mascardi estaba a cargo de las misiones de Chiloé, y se encuentra en Calbuco, que es la antesala a la subida, ¿no es cierto?, por Cochamó hacia Nahuel Huapi. Ese es el archipiélago inmediato. Encuentra que ahí, luego de una maloca, de una acción armada contra poblaciones indígenas que se supone eran payos, payos había acá también, ¿no? Se confunde, un grupo de Huelche, ¿no es cierto?, fueron capturados en esta guerra de Maloca y llevados a Calbuco. Y en Calbuco estuvieron 4 años, y durante ese periodo Mascardi buscó de todas maneras con las autoridades poderlos él trasladar, ir hacia Nahuel Huapi y fundar allá la primera misión de la cordillera. Pero él no lo hace solamente para evangelizar, sino porque el gran mito de ese tiempo, la gran búsqueda, que la percepción es distinta para nosotros, era encontrar la ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares estaba enclavada en algún lugar de esta cordillera que nosotros vemos a distancia. Cuando está despejado, vemos, ¿no es cierto?, esa cordillera. Y ahí en algún lugar de esa cordillera estaba esa ciudad de la cual se hablaba. Todos los alerceros, los madereros que iban a buscar el alerce, especialmente en esa zona, volvían con historias. Y esas historias había que hacerlas realidad. Mascardi va fundamentalmente impulsado, si bien en su misión evangelizadora, pero impulsado por esta fiebre de encontrar la ciudad de los Césares. El padre Mascardi, que estaba allí por aquella región, se sensibilizó con un grupo de pollas que estaban en Calbuco, detenidos ahí por distintas razones,
y fundamentalmente por una mujer que en ese momento fue un símbolo que le llamaban reina, que era de los puelches. Así que al sensibilizarse logró liberarlas y con ellos hacer la primera misión jesuítica a lo que fue la zona de Puerto Blés, en principio donde estaban los puelches, y luego a lo que en definitiva fue el lugar de la misión, que fue en la zona del Nahuel Huapi, ahí en la península de Huemul. La verdad que el trabajo que hizo Mascardi fue de un nivel extraordinario, porque él estaba en ese momento ingresando en la región, recorría muchos kilómetros, permanentemente llevando el mensaje, hizo, digamos, las primeras construcciones precarias, pero después en esas misiones que hacía, incluso hasta el norte de la provincia de Chubut y Santa Cruz, ahí murió más tarde, en 1674, falleció cerca del río Deseado. Y es así como llega con este grupo de menos de 30, encabezado por una mujer, ¿sí? Llega hasta allá. El español, que nosotros lo vemos hoy como el malo de la película, porque es el colonizador, el que te va a cambiar 3 cosas básicas: te va a cambiar la lengua de la gente, te va a cambiar la religión de la gente y te va a cambiar las costumbres. Ellos traen una propuesta distinta, son europeos, pero lo imponen a la fuerza. Bueno, esa imagen hay que verla, contrarrestarla también con lo que pasa en su tiempo, lo que está pasando allí, y son todos acciones de una épica increíble, ¿no? Tienen que luchar no solamente contra la población que hay allí, sino también contra las inclemencias de un clima que es muy fuerte acá, muy crudo, como decimos nosotros, pero a su vez con una geografía endemoniada, la de este archipiélago, la subida, imagínate, de toda esa cordillera hasta llegar a Nahuel Huapi. Hoy para nosotros es difícil. Entonces, eso es indudablemente una acción tremendamente, que yo te digo, hoy no se habría hecho. Los chonos vivieron miles de años en estos canales. Nada más que con una dalca, que era una canoa de 3 tablones, y casi a cuero pelado, ¿sí? Porque tenían ropaje, pero solamente de cuero de lobo, y no lo usaban prácticamente, porque es difícil remar con ropa así, ¿sí? Entonces, tenemos épicas por los dos lados, ¿eh? Cómo resistir una colonización, cómo resistir una conquista, y a su vez, cómo hacer esa conquista. Nicolás Mascardi fue, cuando llegó a la misión Nahuel Huapi, un incansable, lo que se refiere a recorrer las zonas y a tener contacto con las distintas naciones indígenas. Desde el primer verano, cuando llegó en 1670, empezó a recorrer en forma permanente las distintas regiones, primero periféricas y después hacia el sur. Llegó incluso hasta lo que es el principio del lago Lácar, donde está San Martín de los Andes, a la zona donde está hoy, por ejemplo, Piedra del Águila, hacia el norte de la provincia del Neuquén, y después se extendió en caminatas más largas hacia el sur de la Patagonia, tratando de tener contacto con las distintas comunidades indígenas y sobre todo buscando la ciudad de los Césares. Él tenía un problema físico, era rengo, usaba un bastón en forma permanente, pero eso no le impedía hacer enormes recorridos durante todos los veranos, los 4 veranos, donde él estuvo afianzado en la península de Huemul, donde nació la misión Nahuel Huapi. Como vemos ahora en el croquis, él hizo 4 grandes recorridas durante los veranos, entre 1670, 71, 72, 73, 74, en estos circuitos que estamos viendo, incluso llegando hasta la costa atlántica. Pero claro, fue en el verano de 1674, precisamente el 15 de febrero de 1674, cuando quiso ingresar en una zona donde un cacique puelche rebelde, que estaban precisamente en una fiesta alcoholizados, los atacaron a él y a su grupo, mataron al emisario, y a él lo mataron, según las crónicas de los sobrevivientes, primero con 2 flechazos, y cuando estaba arrodillado le pegaron con boleadoras más bien en la cabeza y lo terminaron asesinando ese 15 de febrero de 1674.
porque antes hay que recordar que esta gente, los Poyas, eran una etnia de esta zona que habían sido llevados prisioneros al otro lado por los famosos conquistadores. Y Mascardi, conversando con los conquistadores, después de 3 años de conversar y preparar el ambiente, vuelve a esta zona con ese grupo de Poyas, ¿no? Entonces, ellos mismos son los que eligieron ese lugar, la península Huemul, para instalarse su regreso a la tierra, a su tierra de aquel tiempo. Entonces fue toda una gesta de evangelización que incluyó eso, la liberación concreta de un pueblo esclavizado y exiliado forzosamente, que vuelve a su tierra, el aspecto religioso propiamente, el evangelio, y ese otro aspecto de desarrollo, de promoción humana, que diríamos hoy, ¿no es cierto?, que la tenían muy marcada, porque dentro de esa transmitir o compartir el evangelio con la cultura de esas etnias, hay un detalle muy importante, que era, hablaban el idioma de los Poyas, de los puelches, que Mascardi lo dice muy clarito, que además eran hombres muy inteligentes, digamos, no eran improvisados. Sabían el idioma del otro lado de la cordillera, digamos, de los pueblos originarios, que hablaban su idioma, pero cuando Mascardi se encuentra con estos, dice, no, estos hablan otro idioma. O sea, tenían su idioma propio, los Poyas, los puelches de esta zona, ¿no? Incluso hoy en día hay diccionarios que lo atestiguan eso, ¿no?, que era un idioma distinto, ¿no?, aunque eran pueblos originarios todos. Y ese detalle de Mascardi, que aprende el idioma, también Guillermo, no sé, 7, 8 lenguas hablaba Guillermo, era un sobresaliente intelectual, ¿no? Y sin embargo, bueno, aquí estuvieron y dieron la vida a esa gente, ¿no? Por su parte, Ezequiel Bustillo es otro de los protagonistas de esta historia. Primero, que tiene que ver con no solamente Nuestra Señora Nahuel Huapi, sino también sobre el sur de la provincia de Neuquén y su primer desarrollo. Y me refiero a porque él fue el gestor de la construcción de la oficina radiotelegráfica, que finalmente el acto de inauguración de este edificio, el 15 de mayo de 1932, le daría la fecha fundacional a Villa La Angostura. También él compró tierras ahí en lo que era Villa La Angostura, en lo que se refiere a la estanzuela Cumelén, y también fue él el gestor del primer código de planificación y urbanización de este nuevo pueblo que nacía a orillas del Nahuel Huapi. Él fue el que hizo el primer trazado de las calles, el tendido del agua, la luz, los primeros puentes, la construcción de los primeros edificios y a su vez la licitación pública de los 80 lotes que salieron para formar este pueblo, que incluso él le puso el nombre, la bautizó en 30 de noviembre de 1938 como Villa La Angostura, porque hasta entonces, pese a haber pasado 6 años de la fundación, de la inauguración de este edificio, se seguía llamando igual que estaba definido en su estafeta postal Paraje Correntoso. Pero como si esto fuera poco, fue Ezequiel Bustillo también el que quiso construir una iglesia o una catedral en homenaje precisamente a la memoria de Nuestra Señora del Nahuel Huapi. La Virgen de Loreto entra a este mundo en torno a la laguna de Nahuel Huapi, como se le llamaba en ese momento, y aparece como una forma de representación que los pueblos indígenas del sector, que eran básicamente Aonique, Tehuelche, no tenían representaciones. Incluso en ese momento ya el tótem ya no existe casi entre los pueblos de origen mapuche o similares. Entonces la imagen es un elemento que entra desde el punto de vista de lo mágico. La señora española, decían cuando en un momento pasa, hay un paso del misionero, ¿no es cierto?, y viene una fiebre de viruela o algo parecido, y los indígenas después no quieren dejar entrar a los misioneros porque la vez pasada que anduvo esta señora española había enfermado toda la población y murieron muchos.
Entonces se le atribuía a esta imagen una condición especial. Ezequiel Bustillo, aquí donde estamos justamente, era su residencia particular, que la construye en el año 33, la primer parte. Y Ezequiel Bustillo ha sido o fue presidente de Parques Nacionales desde el año 34 hasta el año 44. Yo diría que ese periodo en el que él es el primer presidente de los Parques Nacionales con la forma en que los conocemos hoy en día, esos 10 años de su presidencia en Parques Nacionales, prácticamente se hicieron todas las obras que hoy conocemos dentro del parque. Y Ezequiel Bustillo, que conocía la historia de la Virgen del Nahuel Huapi, que finalmente se llamó la Virgen del Nahuel Huapi, él era devoto de esa Virgen, decidió, junto con su hermano Alejandro, que fue el constructor, construir la Catedral de Bariloche, y cuya patrona decidió que fuera Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Se había descubierto a través de la investigación que esta era una imagen que antiguamente había estado en Nahuel Huapi, ¿no es cierto? En una misión jesuítica o jesuita. Y se me contactó a través del Comité de Adelanto y Restauración de la Iglesia de Chao. Fue una conversación bastante interesante. Se me propuso en primera instancia realizar una copia y yo puse mis aprehensiones respecto de eso. Más bien lo que yo en ese minuto propuse fue hacer no una falsificación, no una copia que tuviera todos los daños de la imagen, sino que una versión que rescatara la esencia de la imagen, más o menos como cuando hubiese salido del taller, ¿ya? Se escogió una madera, la propuse yo igualmente, una madera de alerce, una madera antigua, duradera, ¿cierto? Que demora miles de años en crecer. Y bueno, esta propuesta mía, digamos, fue aceptada, ¿cierto? Fue aceptada por las personas que me estaban contratando para realizar este trabajo. Y el proceso comenzó el año 2002 y culminó el 2004. La pieza original está hecha seguramente en Perú, ¿cierto? Y es un proceso muy lento que tiene que haberse demorado quizá unos 3 años en hacerla. Y es un trabajo muy fino, ¿cierto? Y bueno, es lo que intentamos hacer. Primeramente la responsabilidad de hacer de participar en un trabajo de este tipo, ¿no es cierto? Que primero viene de un interés de una ciudad, ¿cierto? O de una comunidad que se interesa en rescatar la historia, de mirar hacia atrás, de ver su nacimiento, su gestación. Conecta inmediatamente con Chiloé. Desde Chiloé es precisamente donde parte una misión hacia el otro lado de la cordillera, ¿no es cierto? En Chiloé el asentamiento de los jesuitas es muy antiguo, ¿cierto? Fundaban Castro, ya habiendo hecho sus misiones circulares, sembradas sus estructuras, ¿no es cierto?, entre las comunidades, ¿no es cierto?, un pueblo sumiso. Mantiene lo que siempre conversamos con el padre Bernic, que fue uno de los grandes articuladores al menos de este trabajo, que es la esencia de la imagen. Estamos hablando de la Virgen María, que es la pureza. Estamos hablando de la presencia de un manto bellísimo, ¿cierto? De un niño Dios que tiene un gesto que apunta al cielo, que nos viene a enseñar, a entregar algo, ¿no es cierto? Hay muchos simbolismos, digamos, que también se conservan, ¿sí? Y eso, por supuesto, uno debe conservarlos, ¿no es cierto? Tenemos la Virgen María, que es que en su manto representa el universo, el cielo, ¿no es cierto?
y que también le está regalando de una proyección desde su corazón a Jesús, que Jesús niño. A partir de esta misión luego se desarrollaron otras misiones jesuíticas un poco más tarde. Esto fue fundamentalmente, o estuvo a cargo de Felipe La Laguna y también con Juan José Guillermo, si no me equivoco, que fueron los misioneros que organizaron y fueron los que realmente concretaron la misión. Guillermo tuvo realmente mucho que ver en esto, porque Felipe La Laguna también era un misionero que iba y venía, y en estas vueltas de la vida en esa época quedó ahí en la zona de Rucachoroy, porque él iba a Rucachoroy y lo mataron en ese lugar también. Así que Guillermo fue uno de los jesuitas más promisorios y que logró mejores realizaciones ahí. Creo que lo que se hizo, las capillas, el tema de las casas de los padres y los corrales y todo el trabajo de evangelización, pero a su vez también de darle a las comunidades originarias en ese momento un nivel de desarrollo distinto, trayéndoles alimentos. Ahí se incorporó lo que es el maíz, la papa, los animales. También les trajeron las primeras vacas, si no me equivoco. Animales que había que enseñarle a los pollas cómo hacer estas cosas, ¿no? Así que luego vinieron otros, creo que Francisco del Guea me parece que también vino, pero realmente lo que nosotros queremos es que la gente conozca porque mucha gente no lo conoce. Cuando la misión Nahuel Huapi estaba en su esplendor y vivían aproximadamente unas 200 personas, de acuerdo a los documentos que figuran en el archivo de la Compañía de Jesús y de los cuales seguramente estamos mostrándolo en este momento en imágenes, el 13 de noviembre de 1717, un grupo de puelches que habían estado organizando una fiesta y se habían emborrachado, porque casualmente lo que pasaba a orillas del Nahuel Huapi, que había muchísima cantidad de guanacos y choiques. Tal era la cantidad, según cuentan los mismos jesuitas Guillermo y Felipe de la Laguna, que con salir a cazar 1 o 2 días le alcanzaba la carne para poder vivir toda la semana. Entonces eso hacía que tenía muchos días de ocio, 4 o 5 días. Y esos días de ocio hacían que ellos organizaran grandes fiestas y borracheras que duraban 3 o 4 días, con todo lo que eso implicaba. Ahí fue precisamente en una de estas fiestas cuando ellos se acercan, cruzan el desaguadero, lo que hoy se llama Río del Limay, hacia la península Huemul, llegan a la misión Nahuel Huapi y piden por favor que se le entreguen, no más bien por favor sino de prepo, algunas vacas que querían ellos para comer. Allí se encontraba en ese momento un joven jesuita, Francisco del Guea, chileno, apenas 25 años, quien les explicó que no les podía dar las vacas, no tenía la autorización y tampoco estaba a cargo en ese momento de la misión, sino que le estaba como segundo. Ellos se retiran enojados y esa misma noche planifican el ataque a la misión Nahuel Huapi. Pero claro, había un monaguillo, que le llamaban en inglés porque era de tez clara, tenía poco más de 23 años y era rubio, que tenía un arcabuz. Los arcabuces eran muy temidos por los indígenas porque se necesitaban entre 6 o 7 indígenas para poder hacerle frente a una sola persona con un arcabuz. Entonces lo invitan esa noche con una excusa y cuando él se sienta a charlar con ellos, según cuentan los mismos relatos de los jesuitas, lo atacan por la espalda y con las boleadoras lo asesinan. Así, asesinado este jesuita y este colaborador que tenía un arcabuz, a la mañana siguiente, el 14 de noviembre de 1717, organizan un ataque feroz que fue arrasador en todo lo que tuvo que ver con la misión. Prendieron fuego absolutamente todo, destruyeron corrales, los galpones, la biblioteca, la iglesia, la casa de los padres, los sembradíos, los depósitos donde guardaban la comida para los animales, se robaron todas las vacas, mataron 4 o 5 indígenas que estaban y que no alcanzaron a escapar, e incluso asesinaron al padre Francisco del Guea, al cual después lo encontraron entre las cenizas con la mano derecha apretando el crucifijo. Así fue la destrucción de la misión Nahuel Huapi, que cuando llegaron después se encontraron con que la destrucción era total y según las mismas crónicas todo había sido destruido hasta el ras de la tierra.
Cuando llega el misionero Jasper con toda esta tropa, ¿no es cierto?, 86 indios reyunos de Calbuco y 46 me parece que son los soldados, la soldadesca, llegan a ver qué había pasado en la misión de Nahuel Huapi. Y no encuentran que está todo quemado, todo ha sido pasado por el fuego. Caminando a los alrededores encuentran que hay un cuero de caballo que está cubriendo algo. Levantan el cuero y dentro está la Virgen de Loreto. ¿Por qué? Pues no se atrevieron a destruirla, ¿ves? Ahí ya había un respeto. Ahora, ¿por qué hace eso el mundo indígena allá? Que no son los amigos indios de Mascardi, ¿no? Es otra gente que va a hacer esto, otros grupos. Esto se hace porque las misiones de la cordillera habían abierto nuevamente el paso de los Buriloches. Al comienzo del siglo XVII, en la década del 20, se produce estas guerras de malocas, donde sacan muchísima gente desde la zona de Nahuel Huapi hasta los Llanos de Osorno, toda esa franja. Por eso cuando Pérez Rosales introduce, ¿no es cierto?, toda la colonización alemana, no hay indígenas, no hay población indígena en torno ni al estuario del Reloncaví, ni hacia arriba, no hay población, porque la población se había corrido o había sido tomada en guerras de malocas. Son casi 15.000 personas que mueven en esa campaña en 5 años. Entonces, los indígenas del otro lado tenían temor de que nuevamente empezaran a asentarse, en este caso un campamento religioso, no importaba que fuera religioso, no. Se asentaba alguien allí, ¿no?, que eran de los mismos españoles anteriores. Entonces, había que eliminarlo. Entonces, es la autodefensa la que invocan ellos. Yo diría que como católico valoro un montón toda esa tarea desde el orden, digamos, de la dimensión espiritual, con esa intención que ellos tenían de convertir al cristianismo las poblaciones que no adherían en ese momento al cristianismo. Pero yo le encuentro también una dimensión, como decía antes, civilizadora. De hecho, esta epopeya que llega a los límites de lo que uno puede imaginarse, de lo que puede hacer un ser humano, ellos aquí, estamos pensando en el tiempo de hace más de 300 años atrás, y refiriéndome a esa tarea de traer la civilización acá en lo que es la península Huemul. Ellos tenían sembradíos, tenían una biblioteca, trajeron animales, y toda esa tarea que volcaron a los nativos, que eran los poyas en aquel momento, realmente a mí como católico también me impresiona mucho esa tarea realmente que uno puede calificar de epopeya, ¿no? A mí me parece que eso es lo que demuestra, porque en el caso de la misión de la que estamos hablando, los 4 sacerdotes que en distintos momentos se encargaron de la misión, todos terminaron asesinados por los nativos. A mí me parece que justamente eso es lo que está demostrando, es esa convicción y esa disposición a defender determinados valores, y no solamente llevar la palabra del Evangelio a distintos lugares, sino también de llevar estos beneficios de la civilización, aún a costa de su propia vida, sabiendo cuando empezaban que era una de las grandes probabilidades de terminar así. De hecho, como decía antes, los 4 padres de la compañía que llegaron a la misión del Nahuel Huapi terminaron asesinados. A mí me parece importantísimo, porque desde el punto de vista de la historia del Neuquén, la llegada de los padres de la compañía en aquel momento coincide más o menos con la llegada de los españoles al lugar, que venían
desde Chile, ¿no es cierto? Entonces me parece que forman parte de la historia original de la provincia de Neuquén. Me parece que tenemos la obligación de poner esa historia en valor y hacer hincapié y poner todo el esfuerzo necesario, porque realmente es una historia desde los orígenes que es poco conocida, ¿no? Entonces por eso me parece importantísimo darla a conocer. Además, teniendo en cuenta que después que termina la misión del Nahuel Huapi en el año 1717, a partir de ahí transcurren por lo menos 200 años hasta que nuevamente vuelve los españoles, en este caso eran los argentinos, que volvieron a esta zona, pero ya vinieron no desde el lado de Chile, sino desde el lado del Limay, digamos, por decirlo de alguna manera. Nuestra Señora Nahuel Huapi pasa a ser como una especie de embajadora entre los dos pueblos. Ese es el sentido un poco que se le ha dado desde Achao también. Porque ambos pueblos tienen historias en común. Esta que hemos contado es una historia en común, pero está la historia del trabajo. Los chilotes, nosotros vivimos en dos países. Yo tengo tantos parientes acá como al otro lado en Argentina. Entonces, la Virgen de Loreto es esa inmigrante también, y que ha estado viviendo un tiempo allá, un tiempo acá, y se le descubrió el camino de Buriloche, pero con otro sentido. Eso es lo interesante. Las misiones jesuíticas incorporan algo muy fuerte dentro de lo que es el Nahuel Huapi, y queremos que esto sea un evento y sea jerarquizado institucionalmente desde el punto de vista normativo. Por eso queremos hacer algo vinculado a las misiones jesuíticas, y lo más típico de las misiones allí en Chiloé es la catedral de Achao, que incluso reúne características muy de esa época. Es una iglesia hecha de tejuelas y de madera y muy linda. Y lo que queremos hacer, fundamentalmente a iniciativa de Yayo de Mendieta, que ha estudiado muchísimo esto, es en lo que es la zona de Bahía Manzano, en la zona de Puerto Manzano, una réplica de esa iglesia, y a su vez también mostrar muchas de las cosas que hicieron los jesuitas en ese momento, ¿no? Como el tema de los cultivos, el tema de los trabajos típicos, las artesanías, todo lo que había, y a su vez también desarrollar en ese momento el itinerario que tenían las misiones, que iban y venían y se iban generando hitos, como el caso de la península de Huemul, lo que fue el primer establecimiento, o primera radicación de los misioneros jesuíticos en esa época, ¿no? Así que todo esto, digamos, dejó de tener sentido cuando se destruyó totalmente la misión y nunca más se pudo recuperar nada, y hoy lo estamos haciendo, y creo que esa es la virtud que podemos tener en función de darle vida a lo que pasó en ese momento, ¿no? Sabemos que estos 300 años nos pertenecen de alguna manera a los neuquinos, y los neuquinos no lo conocen en absoluto, y se van a sorprender cuando nosotros les digamos que estamos presentes dentro del itinerario y la enorme tarea que hicieron los misioneros jesuíticos en todo el mundo, que se ha destacado por ser realmente misioneros que estuvieron con la gente, que estuvieron con las distintas comunidades, evangelizando, llevando la palabra de Dios a todos lados, y realmente creo que estas mezquindades que ha tenido en su momento, han tenido todas las instituciones, entre ellos la Iglesia, que de alguna manera frustró esta enorme posibilidad
de trabajo con la gente que tenían las misiones jesuíticas y que lamentablemente se frustró, y esto es sentido en todo el mundo, no es una cuestión que sea solamente nuestra, ¿no? En 1766 la Compañía de Jesús decide finalmente por tercera vez reconstruir la misión Nahuel Huapi, pero volverlo a hacer de una forma organizada tal como estaba en su segunda vez hasta que fue atacada y destruida por un malón. Así que se designa al padre Segismundo Gell, que es el que estaba en ese momento en la iglesia de Achao, precisamente donde se encontraba Nuestra Señora del Nahuel Huapi después de recuperarla de la destrucción de la misión. Y él ese mismo año, en diciembre, vuelve a orillas del Nahuel Huapi y vuelve a donde estuvo la misión Nahuel Huapi y encuentra los restos y también conversa con los pollas y los polchas que encuentran, que lo ven de buena manera que vuelva otra vez a reinstalarse esta construcción, esta misión jesuítica a orillas del Nahuel Huapi. Él, muy entusiasmado, vuelve otra vez a Castro, a Chiloé, organiza todo incluso para volver a reconstruir lo que era la iglesia, la capilla, los galpones, los corrales, la biblioteca, para volver a armar esa infraestructura que incluía un correo, y entonces decide contratar y traer carpinteros desde Chiloé para que ayuden en la construcción. En eso se encontraba cuando el rey Carlos III decide la expulsión de los jesuitas del reino de Chile. Había 322 jesuitas, de los cuales 14 estaban en Chiloé y 3 en la iglesia de Achao, donde estaba precisamente Segismundo Gell, y ellos fueron tomados prisioneros sorpresivamente, llevados hasta el puerto y trasladados y encarcelados en España por esta medida arbitraria que terminó durante 40 años manteniendo en la sombra a la Compañía de Jesús. De esta manera se frustra lo que hubiera sido la tercera fundación de la misión Nahuel Huapi. Como habrán visto a través de todo el documental, es una historia que está plagado de sacrificios, de enormes esfuerzos que hicieron los misioneros, los jesuitas que vinieron trayendo el Evangelio a este lado de la cordillera y que padecieron sufrimientos, golpes, torturas, hambre y hasta la muerte misma, ¿no? Porque todos los que estuvieron a cargo de la misión jesuítica, los 4 fueron asesinados. Es una historia increíble, tan increíble como desconocida, que esperemos que con el correr de los años tome la jerarquía del espacio que merece tener en la historia de nuestra querida provincia del Neuquén.